bendigas este pequeño culto que tenemos para ti, Padre. Esperemos que sea de olor fragante ante tus pies, Señor, y que te complazcas en esta ofrenda que te traemos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Romanos, capítulo 15, del 1 al 6. Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 6, hermanos. Amén. Los que tienen NTV, vamos a leer el 1, Reina va a leer el 2 y así todos nos unimos en el 6. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Pues ni siquiera Cristo, como dicen las Escrituras, insultos a aquellos que se insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia de la conversación de las Escrituras tengamos esperanza. Que Dios, quien da paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. Amén. Hasta el 6, hermanos. Era hasta el 6. Bueno, hermanos, así después vamos a tener el tiempo de unos cantos. Vamos a cantar este himno, hermanos, que se llama En el Monte Calvario. Ahí va a salir la letra. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver? En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y en ella murió mi bendito Jesús, por salvar almas pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. De algún día en vez de una cruz me corona Jesús me dará, aunque el mundo desprecie el poder de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues con Él
evitó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Diagonal ambas de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, con su cuerpo trazó hermosura, contemplo sin par. Con los brazos abiertos a él me llamó y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Ya algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a mi Cristo Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y en un día feliz, con sus santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Y en sus triunfos mi gloria será. Ya algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará.
Amén, hermanos. Así como estamos puestos de pie, le voy a pedir al hermano Daniel que haga una oración para nuestra hermana Luz. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a seguir meditando en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ese ha sido el énfasis de esta semana. Lalo nos hablaba el día martes sobre el Espíritu, ¿verdad? Sobre la obra que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Y ayer Saúl nos compartía, ¿no?, cómo por medio de la justificación nosotros podemos tener paz a pesar de las circunstancias. Antes de iniciar, me gustaría compartirles con ustedes algunos datos sobre esta carta. Para algunos tal vez ya son muy conocidos y para otros pues van a ser datos nuevos que espero que sean de utilidad. El apóstol Pablo es indiscutiblemente el autor de esta carta, de eso no tenemos ninguna duda. Esta carta está fechada en el año 57 después de Cristo y la escribió mientras él estaba en Corinto. Todas las epístolas de Pablo surgieron de sus obras misioneras y pastorales y trataron problemas y necesidades de las iglesias locales. Romanos, esta carta también pertenece a este género, pero es la carta menos local. Y esto es porque Pablo todavía no había visitado esta iglesia. Si nosotros hacemos memoria, en sus otras cartas, pues él ya había estado en esas iglesias, pero en Romanos no. Entonces, esto es lo que la hace también ser muy peculiar. En esta carta, Pablo está abordando las tensiones entre judíos y gentiles, que ya tenía una larga historia. Esto lo vemos reflejado en parte a lo largo de toda la carta, específicamente en los capítulos 2, 11, 14 y 15. El propósito puede identificarse mediante sus declaraciones directas e inferirse del contenido. El apóstol declaró expresamente que deseaba impartir fortaleza espiritual a los creyentes de Roma. Pidió oración por las tareas que estaba emprendiendo en ese momento. Él ya tenía pensado visitar Jerusalén y él sabía, ¿verdad?, qué significaba el regreso a Jerusalén. También les pedía oración para poder ir a verlos. Él tenía un deseo muy grande de visitar a los hermanos en Roma y también este es el motivo principal por el cual escribe esta carta, o uno de los motivos principales. Era que quería que la iglesia en Roma pudiera apoyar la misión que él tenía de ir a España. En esta carta se trata el tema de la relación entre justicia y justificación con más profundidad y detalle que en ningún otro libro de la Biblia. Pablo sigue el rastro del pecado hasta su origen en nuestra unión con Adán y la imputación del pecado original. También identifica la propagación del pecado humano y sus resultados tanto en el creyente como en los incrédulos. Romanos es la epístola más larga de Pablo y contiene los elementos estándar de una carta de aquel tiempo, pero algunos eruditos también la han considerado un tratado teológico. Recuerdo que alguno de nuestros maestros nos comentaba que esta es como la tesis doctoral de Pablo. Es una composición literaria de excelente calidad, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Espero que algunos datos, pues, como ya lo dije, les sean de utilidad.
Mi predicación va a estar basada en Romanos 15, del versículo 1 al versículo 6. Y yo he titulado a esta predicación Fortaleciendo a los débiles. Si gustan ir en sus Biblias, en el versículo 1 y el versículo 2 leemos lo siguiente. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aquí surgiría una pregunta. ¿Quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles? La respuesta es fácil de encontrar. En el capítulo 14, Pablo ya viene hablando de las debilidades. Él empieza en el capítulo 12, si nos vamos más atrás, empieza con los deberes cristianos. En el capítulo 13 nos está hablando de las autoridades, de cuál es el lugar que ocupan ellas dentro del poder de Dios y cuál es la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos para con las autoridades. Entonces, en el capítulo 14 es aquí donde el apóstol empieza a abordar el tema de los débiles. Es importante tener claro que Pablo no se está refiriendo a una debilidad de la voluntad ni del carácter, sino de la fe. Se trata de una debilidad en cuanto a la seguridad de que la fe de uno le permite hacer ciertas cosas. Lo que les faltaba a los débiles no es fuerza para el dominio propio, sino libertad de conciencia. Recordemos que en este capítulo, en el 14, se estaban tratando temas importantes para los judíos. ¿Alguno de ustedes recuerda qué temas está tratando aquí Pablo? ¿No? Él está tratando el tema de la comida, está tratando el tema de la bebida, está tratando el tema de los días festivos. Esto había causado una gran fractura entre los judíos y los gentiles que habían venido a abrazar el cristianismo. Muchos de los gentiles se creían muy fuertes y ellos buscaban la manera de poder atacar a aquellos judíos que apenas estaban entrando en esa nueva dinámica, porque recordemos que muchos de ellos no habían entendido que el cristianismo era algo que estaba surgiendo separado del judaísmo, sino que por el contrario, ellos lo veían como algo junto, ¿no? Ellos seguían celebrando el Sabbat, celebraban el Día del Señor, seguían yendo al templo porque no lo veían como algo aislado. Pero esto muchas veces a los gentiles les causaba controversia. Entonces, son temas que, en nuestros días pareciera que no son relevantes, pero para esa época lo eran. Durante años, los judíos se habían cuidado muy bien sobre la dieta que ellos consumían. Sin embargo, a los gentiles no tenían problema por comer lo que fuera. Y por increíble que parezca, este tema en su tiempo fue de controversia y enemistad entre los judíos y los gentiles. Ahí está abordando esos temas. Ahí nos está dejando claro el apóstol de qué debilidades está hablando. ¿Quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles? En esta tarde, nosotros vamos a estar meditando en 3 enseñanzas que yo encuentro en este pasaje, en las cuales nos van a ayudar a que nosotros podamos fortalecer a nuestros hermanos cuando están en la debilidad. Porque muchas veces pensamos que los débiles son los que están allá afuera. O sea, dentro de nosotros, pues todos somos fuertes, ¿verdad? Todos tenemos una fe a prueba de todo. Todos somos maduros. Y resulta que no. Pablo nos está diciendo que no, que dentro de nosotros mismos hay personas que están débiles, que están pasando por un proceso completamente diferente de madurez al que muchos de nosotros estamos atravesando. John Stott, en su libro El mensaje de Romanos, nos dice que los débiles de la fe son inmaduros,
sin enseñanza adecuada y en realidad están equivocados la mayoría de las veces. Pero no por eso han de ser ignorados o reprochados o corregidos, por lo menos no en esa etapa por la que ellos están pasando, sino más bien recibidos en el seno de la comunidad. Entonces, si ellos son débiles, los fuertes son lo contrario. Son personas maduras que han tenido una enseñanza correcta y que ellos buscan siempre apegarse a la verdad. Así que una vez entendido este aspecto, podemos darnos cuenta que Pablo inicia este versículo diciendo que los que somos fuertes, Pablo se considera una persona fuerte, debemos soportar a aquellos que aún son o están débiles en la fe. Es una responsabilidad que tenemos nosotros. Claramente, él nos está diciendo que no los podemos ignorar. Dentro de esta comunidad en la que vivimos, existen cristianos fuertes y débiles en su fe. Seríamos mentirosos si dijéramos que todos somos muy fuertes. Algunos han madurado rápido, otros están en el proceso, pero no estamos para juzgarlos, sino para ayudarlos a crecer y ser fuertes cada día. Debemos de tener especial cuidado de ellos, porque como lo mencioné anteriormente, su debilidad se trata de conciencia, no se trata de la voluntad, no se trata de su carácter, se trata de lo que él considera que es correcto o no es correcto. Un ejemplo muy claro que yo puedo poner ahora es muchos de nosotros no tenemos problemas en aplaudir, pero muchos de nosotros sí tenemos problemas en aplaudir, porque así fuimos instruidos. Entonces, yo recuerdo mucho una hermana que yo le decía, es que ¿por qué no aplaude, no? Es que se ve así como muy apagada, ¿no? Y ella me decía, no, Luz, es que yo así fui educada, o sea, así me enseñaron, y yo no quiero ser piedra de tropiezo para mi comunidad, porque imagínate, si yo vengo a tu iglesia y aplaudo y alguien va y les cuenta ya que yo aplaudí y que alcé las manos y cosas así, wow, ellos me pueden juzgar y yo puedo ser piedra de tropiezo para ellos. Ella se estaba negando a sí misma, era lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no quería ser piedra de tropiezo para otra persona. Pero muchas veces escuchamos comentarios como, yo no tengo ningún problema en aplaudir, yo no tengo ningún problema en tomarme un mezcal, porque es cultural. Pero ¿qué hay de aquellos que no es cultural? Nos ponemos a pensar en cómo nosotros podemos lastimarlos si son sensibles a estas cosas. Aquí me hice esta otra pregunta. ¿Alguna vez su compañero de clase, de cuarto, de campo, le ha preguntado por qué escucha cierto tipo de música? ¿Por qué ve películas, series o programas o telenovelas que no lo edifican? Incluso por qué usa cierto tipo de lenguaje y comportamiento. No sé cuál ha sido su respuesta, pero la mía muchas veces ha sido, a mí no me causa problemas, y porque a mí no me causa problemas, espero que a ti tampoco. Pablo nos está diciendo que eso es equivocado. Pablo nos está diciendo que si nosotros tenemos convicción de la fe que tenemos y que somos fuertes en nuestra fe, nosotros no podemos ser indiferentes a aquel que está débil, a aquel que hay cuestiones incluso doctrinales que no alcanza a comprender. Nosotros no podemos herirlo, nosotros no podemos creer que somos superiores y creernos lo suficientemente maduros para no herirlos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aquí la cuestión no es si para mí es un problema, sino para el otro puede ser piedra de tropiezo. Hermanos, tengamos precaución en que nuestro estilo de vida no cause estragos en los otros. Pablo nos invita a ceder nuestros derechos, a soportar al débil, a no agradarnos a nosotros, sino agradar al prójimo, para que así pueda ser edificado. John Stott, en su libro, menciona que cuando llevamos las cargas y flaquezas de los débiles,
estamos, él usa una palabra muy rara que nunca la había escuchado, proslambano. Esto significa más que aceptar a la gente en el sentido de consentir que exista, incluso en cuanto a su derecho a pertenecer, más aún que recibirla o aceptarla en nuestro núcleo social, en la casa o en el círculo de amistades, significa darle la bienvenida en nuestro compañerismo y en nuestro corazón. Supone la calidez y la bondad del amor genuino. La conciencia del fuerte debe de ceder ante la conciencia del débil y lo debemos hacer porque el amor así lo exige. Porque nos podemos preguntar, pero ¿yo por qué? Si yo soy fuerte, yo sé quién soy en Cristo y sé quién es Cristo en mí. Pero lo debemos hacer porque el amor lo exige. En esta semana hemos estado viendo las cartas del apóstol Juan y él es muy claro. Él dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Y ese amor no significa tolerar. Lo tolero en el amor a Cristo. No, significa aceptarlo tal y como es. Y este autor nos dice que lo debemos de acompañar y que lo debemos de adoptar en nuestro corazón. Este primer punto que les acabo de dar es que nosotros debemos de ceder nuestros derechos. Debemos de siempre ver por el otro, no por nosotros. Debemos de buscar agradar al otro, no agradarnos a nosotros mismos. En el versículo 2 nos dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Mi segunda enseñanza es seguir el ejemplo de Cristo. El versículo 3 y 4 nos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tal vez para muchos de ustedes esta palabra, vituperio, es nueva. Vituperio es sinónimo de insulto, de burla y de descrédito. En la NTV encontramos así la traducción. Como dice las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Es lo que Jesús está diciendo. Algunos de nosotros podríamos pensar que no es fácil soportar las flaquezas del débil. Piensa en alguna flaqueza de su compañero de campo, de su compañero de equipo, de su compañero de cuarto, con el que le toca preparar la cena. Pero también piensa en cuál es una flaqueza que usted tiene. Mucho menos, nosotros muchas veces buscamos agradarnos a nosotros. En primer lugar, somos nosotros. En segundo lugar, nosotros. En tercer lugar, nosotros. Y si tenemos un cuarto lugar, pensamos en las necesidades del de al lado. Pero, ¿qué creen? Cristo nos ha puesto el ejemplo de que sí es posible. En el versículo 3, Pablo nos dice, primero, que Jesús nunca buscó agradarse a sí mismo. Recordemos lo que Marco 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice lo siguiente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tenemos el ejemplo más claro. Ahí tenemos a un hombre que se negó
Ahí tenemos a un hombre que buscó agradar al Padre, que buscó llevar las flaquezas y las debilidades de los demás. Y lo dio todo, lo entregó todo. Buscó agradar a su Padre, no agradarse a sí mismo. Yo creo que para muchos de nosotros esto es algo difícil, y lo digo en primera persona. Muchas veces yo siempre pienso en mis necesidades antes que en las de los demás. Siempre pienso en lo que yo quiero, en lo que me complace. Y cuando haces que el amor de Dios, y eso es que nos dice que debe de ser incondicional, muchos de nosotros en las cartas que estamos viendo, 1, 2 y 3 de Juan, estamos viendo, ¿no? Que el apóstol nos dice, si tú no amas a tu hermano, pues no has conocido a Dios y no eres salvo. Y nos confronta y nos hace preguntas, y muchos de nosotros decimos, wow, sí es cierto. Es tan difícil a veces amar a nuestros compañeros que se levantan a las 5 de la mañana y ponen música. Es tan difícil amar a nuestros compañeros que están en nuestro equipo y no trabajan. Es tan difícil amar a nuestro maestro que no nos comprende. Es tan difícil amar a nuestra familia. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué es tan difícil? Porque somos egoístas. Porque siempre pensamos en primera persona. El ejemplo más claro lo tenemos en Cristo, que Él se negó a sí mismo y se entregó para llevar las debilidades de nosotros. Ahora bien, si el mayor ejemplo de entrega lo vemos en Cristo, ¿qué es lo que nos impide poder ver primero por los demás? ¿Cuál es el obstáculo que debemos vencer para poder ayudar y fortalecer a nuestros hermanos que están débiles en su fe? Si le es difícil poder soportar las cargas y flaquezas del prójimo, no se desanime. Pablo nos recuerda que en las Escrituras podemos encontrar la instrucción o enseñanza que nos ayudarán a tener paciencia, consuelo y esperanza. Que necesitamos, lo importante es ponerlo en práctica. No olvidemos que las Escrituras siempre van a ser relevantes en la vida del cristiano y debe ser su máxima fuente de autoridad. Si a usted le cuesta amar, como a mí muchas veces me cuesta, vaya a las Escrituras y vea el amor reflejado de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La tercera enseñanza que les quiero compartir es adorar en unidad. Los versículos 5 y 6 nos dicen, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a su voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que uno de los mayores deseos que Dios tiene de su creación es que un día todos los pueblos le alaben. Ese es un anhelo de su corazón, eso es algo que Él quiere. Bueno, pues aquí Pablo está persuadiendo tanto a débiles como a fuertes que estén en un verdadero sentir a pesar de sus diferencias. Los está invitando a que salgan de escena, tanto los creyentes judíos como los gentiles, y que acepten sus respectivos lugares y que se oiga a esta comunidad multiétnica reconciliada con un solo corazón y una sola voz en gloriosa armonía, adorando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente quiere Dios lo mismo de nosotros. Él desea que logremos conciliar nuestras diferencias, que los fuertes en la fe siempre estemos dispuestos a ayudar a los débiles, que los ayudemos en sus momentos más difíciles y vulnerables y que siempre pensemos en ellos y en sus necesidades antes que en nuestras necesidades propias. Muchas veces hemos asistido a cultos de adoración enojados entre nosotros mismos, enemistados muchas veces con nuestra familia, con nuestros amigos. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que verdaderamente nosotros podamos adorarle, pero en unidad, en un solo sentir, ya seamos fuertes o ya seamos débiles. No importa el lugar en el que estemos en este momento, Él quiere que juntos podamos
conciliar eso que nos ha separado y que juntos le podamos adorar. Me gustaría que pudiéramos ver el siguiente video para poder entender un poco mejor cómo debemos de fortalecer a los débiles. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives. The very same God who spins things for man runs to the weary, the worn, and the weak. And the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. Well, I know my Redeemer lives.
Hermanos, en esta tarde hemos aprendido sobre 3 enseñanzas que nos ayudarán a fortalecer a los hermanos que están débiles en su fe. Yo no sé cuál sea su condición el día de hoy, pero ya sea que sea fuerte o débil, el apóstol Pablo nos dice que debemos de ceder nuestros derechos. En ese video vemos como un padre cede todos sus derechos, su propia vida, para poder sostener a su hijo. Debemos de seguir el ejemplo que Cristo nos da cuando Él se entregó en una cruz por cumplir la voluntad del Padre. También en esa ilustración podemos ver cómo este hombre se negó a sí mismo y se sigue negando a sí mismo por sostener a su hijo, por complacerlo y agradarlo. Y vemos al final cómo este hombre junto con su hijo son los últimos en llegar a la meta en ese Ironman, pero llegan juntos y no sé si ustedes alcanzaron a ver la cara de felicidad. Eso es adorar en unidad, eso es lo que Dios quiere. Dentro de nuestra vida ministerial muchas veces la carga puede ser muy pesada y muchos de nosotros nos podemos debilitar, pero también están aquellos que Dios ha fortalecido para que nos puedan sostener. Recordemos, hermanos, que el ministerio no es una competencia, es una meta en la que todos debemos de llegar. Por eso, el día de hoy, yo le invito a que si usted está fuerte en su fe, pueda llevar a los que están débiles en ella. Y que si usted hoy se encuentra débil en su fe, permita que alguien más lleve sus flaquezas. Permita que alguien más lo acompañe y lo abrace en este tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros a través de nuestras acciones lo exaltemos y glorifiquemos. Deseo que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Gracias.